Ruth. Puedes empezar a... Hola, muy buenas tardes a todos. En un segundito estamos empezando. Buenas tardes, bienvenidos al webinar hacia la implementación de ISO 14001 a partir de ISO 9001, desafíos, sinergias, beneficios, organizado por DNB Business Assurance. En este webinar vamos a reflexionar sobre los desafíos, sinergias y beneficios del proceso de implementación de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 en organizaciones con sistemas de gestión de la calidad en funcionamiento. El webinar será presentado por Ruth Kozak, bioquímica, máster en medio ambiente, auditora líder de sistemas de gestión e instructor líder. Durante el webinar ustedes tendrán disponible la función chat, donde todos los participantes podrán interactuar en cualquier momento, y la función preguntas y respuestas, donde cada uno podrá direccionar sus consultas a los miembros del equipo, que les estarán dando asistencia durante el seminario. En la parte superior de la pantalla encontrarán dos pestañas. Para poder visualizar los slides tendrán que ingresar en la que dice webinar. Les damos un buen webinar a todos y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este seminario virtual que, como recién les contábamos, lleva como título Hacia la implementación de ISO 14001 a partir de ISO 9001. Desafíos, sinergias y beneficios. En este webinar vamos a tratar algunas cuestiones relacionadas con el proceso de implementación de gestión ambiental en organizaciones que ya tienen sistemas de gestión de la calidad funcionando. En esta presentación se encuentran resumidas algunas de nuestras experiencias al acompañar a las organizaciones en los procesos de certificación de sistemas de gestión de la calidad, fundamentalmente ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001. Como recién les contábamos, pedirles por favor que a medida que tengan consultas o ideas, las escriban de modo que al final de la presentación podamos contestarlas. Vamos entonces a plantearnos algunas preguntas. En una organización que ya tiene un sistema de gestión de calidad, por ejemplo en ISO 9001, funcionando, comienza a plantearse la posibilidad de implementar o de certificar un sistema de gestión ambiental, surgen algunas inquietudes bastante comunes. Por ejemplo, ¿para qué implementar ISO 14001? ¿Cuáles son los beneficios adicionales de tener ISO 14001 en una organización que ya tiene ISO 9001? Ya tenemos ISO 9001. ¿Alcanzar ISO 14001 es más fácil? ¿Cuáles son las áreas y los procesos en los que tenemos que trabajar? ¿Podemos aprovechar lo que hay? ¿Tenemos que empezar de vuelta? ¿Será el foco en ISO 9001 si implementamos ISO 14001? ¿Cuáles son los recursos en los que vamos a tener que invertir? ¿Y por dónde conviene integrar o tener dos sistemas paralelos? ¿Por dónde empezar? No pretendemos en este webinar brindar respuestas específicas y detalladas a cada una de estas preguntas, sino simplemente tratarlas en forma general, ojalá que así sea, contribuir aportando elementos para que después analicen posteriormente en cada caso particular dentro de cada organización y se adapten estas respuestas a los casos particulares. Vamos entonces a focalizar cuáles son algunos de los beneficios adicionales de implementar un sistema de gestión ambiental en una organización que ya tiene ISO 9001. ¿Para qué implementar un sistema de gestión ambiental?
¿Cuáles son los beneficios adicionales que puede tener ISO 14001? Tenemos ISO 9001. ¿En qué podemos mejorar nuestro desempeño como empresa al implementar un sistema de gestión ambiental? En muchas organizaciones, el motor de la implementación de un sistema de gestión de la calidad viene a la mano de la cadena de suministro. El cliente lo pide. Así también ocurre con el sistema de gestión ambiental. Suele ser una necesidad externa, la implementación o la certificación. En este sentido, otro ejemplo de cuestiones externas que pueden influir en una organización a la hora de decidir implementar o certificar ISO 14001 puede ser acceso a mercados, a créditos. En algunos casos está ligado al cumplimiento de requisitos legales. Ahora bien, una organización que de alguna manera está siendo llevada desde afuera a la implementación de un sistema de gestión ambiental, esto no significa que esto no pueda ser aprovechado. Esta situación de implementar ISO 14001 beneficia sin duda a la organización. En algunas auditorías es muy evidente cuando una organización implementa y mantiene un sistema de gestión solo porque es motivada por factores externos y no se internalizan los principios de la gestión para el desempeño real de la organización. Entonces, bien, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuáles serían algunos beneficios que una organización puede obtener a partir de implementar ISO 14001? El primero, y es bastante evidente, es el de la mejora en el desempeño ambiental. O es el de favorecer el cumplimiento de los requisitos legales en forma sistemática. Reducir riesgos y costos asociados a los incidentes, a los riesgos que tienen que ver con el tema ambiental. Maximizar los recursos, el aprovechamiento de los recursos, reducir los gastos a través de estrategias sustentables, por ejemplo en el uso de los recursos, en el agua, en la energía, eficiencias productivas asociadas a la disminución de residuos, en la disminución de incidentes ambientales y otros ejemplos en esta orientación. Por otro lado, también encontramos que hay una imagen que se ve robustecida en el negocio y esto brinda ventajas competitivas. Auditorías de terceros, recién hablábamos de la cadena de suministros, frente a la autoridad de aplicación, a los organismos regulatorios, el tener un certificado ISO 14001 brinda una ventaja competitiva. También da soporte para la ampliación de mercados, por ejemplo, para la obtención de nuevos clientes, para ingresar a una cadena de clientes, para exportar, para obtener créditos. Mejora el potencial de comercialización, no solamente con clientes grandes, sino también algunas empresas que los clientes particulares eligen en la góndola productos que tienen asociado una imagen más verde. Mejora desde el punto de vista interno en la organización, porque los beneficios que estábamos conversando recién son los que la organización ve para afuera, pero adentro de la organización también encontramos que la implementación de un sistema de gestión ambiental mejora el control operativo desde el punto de vista ambiental, documental en lo que hace a la parte ambiental, la planificación y la verificación de los procesos desde el punto de vista ambiental. Desarrolla nuevos conocimientos y capacidades en la organización. Esto es importante en una organización que viene trabajando con ISO 9001. Muchas veces encontramos que la capacidad de poder trabajar con temas ambientales tiene que ser desarrollada, las competencias ambientales tienen que ser desarrolladas. Y también podemos nombrar que la posibilidad de implementar o de certificar un sistema de gestión ambiental en ISO 14001 permite trasladar principios del sistema de gestión ambiental a otras áreas de trabajo. Por otro lado, y esto es muy importante, aumenta el compromiso y la motivación de los empleados. Es muy usual que las organizaciones tengan presión interna desde el punto de vista de los empleados, que traen propuestas, que tienen ideas de cómo hacer para mejorar el desempeño ambiental. La implementación de un sistema formal de gestión en ISO 14001 da respuesta a esas inquietudes que internamente la organización pudiera tener. Como esto es un tema bastante común y bastante generalizado, muchas organizaciones están caminando este camino, por los beneficios que estuvimos conversando recién, por la presión que puede existir en la cadena de suministro, por la obtención de créditos.
Analicemos entonces algunos datos o tendencias en la certificación de sistemas de gestión. Y esta placa, que quiero compartir con ustedes, nos muestra una tendencia de crecimiento de certificaciones ISO 14001 en base a un relevamiento realizado por la organización ISO con datos del 2010. Como podemos ver, la cantidad de certificados ISO 9001 es un orden de magnitud superior a nivel mundial. Sin embargo, también podemos observar que en términos de crecimiento es muy importante destacar la tendencia de las certificaciones de ISO 14001, no solo a nivel global, sino sobre todo a nivel regional. En estos casos, lo que estamos viendo es que siendo que con participaciones similares en el mercado total, en casos bastante similares en el mismo orden de magnitud, el crecimiento de los certificados de ISO 14001 es notablemente significativo. Hablamos entonces de ISO 14001, cuya última revisión se hizo en el año 2004 y de las características fundamentales que tiene esta norma. ISO 14001 se estructura en función del ciclo de mejora continua. Verificar, hacer, verificar y actuar. En inglés, las siglas son conocidas como PDCA. ISO 14001, al igual que ISO 9001, no fija desempeños absolutos, más allá de los establecidos por los requisitos legales o por otros requisitos a los que la organización suscriba. Esto significa que ISO 14001 no fija parámetros, por ejemplo, para el consumo de energía, o para las emisiones a la atmósfera, o para la calidad de vuelco de los efluentes líquidos. Tampoco establece metodologías para el cumplimiento de los requisitos que establece. Cada organización, en función de su cultura, de su tamaño, del tipo de organización de la que se trate, cuál es su industria, establece cuáles son las metodologías, cuáles son los procedimientos que mejor dan respuesta en ese momento a los requisitos de ISO 14001. Exactamente igual que con ISO 9001. Y por lo mismo, de la misma forma que ISO 9001, puede ser implementada la ISO 14001 en organizaciones de todo tipo, de todo tamaño, de ubicación, y en función del tipo de organización y en pos de la mejora continua, es que cada organización fija los parámetros de desempeño ambiental. Por supuesto, considerando los pilares de ISO 14001, que además de la mejora continua, se basa en cumplir con los requisitos legales y otros a los que la organización suscriba, como por ejemplo parques industriales, cámaras industriales, registros de clientes o de otro tipo, la prevención de la contaminación, y tiene un foco muy importante en las partes interesadas, en la comunidad, en los organismos gubernamentales, en la autoridad, en los vecinos, en los empleados de la organización, en los accionistas. Entonces, bien, siguiendo con esta línea, la gestión ambiental en el marco de ISO 14001 es la búsqueda permanente y sistemática de alternativas y oportunidades de mejora en el desempeño para el cuidado ambiental, aplicando políticas, procesos, tecnologías, prácticas, programas, planes, procedimientos, materiales y productos que cumplan con una visión ambiental. Fíjense que las organizaciones que ya tienen ISO 9001 están muy acostumbradas a hablar en estos términos, a hablar de programas, a hablar de planes, a hablar de procedimientos. No son conceptos nuevos. La diferencia es que está enfocado no en la gestión de calidad, sino que el foco está en la prevención y en el cuidado del medio ambiente, en prevenir, en reducir, en controlar las prácticas, los procesos, las tecnologías, justamente para orientarlas al cuidado ambiental. En ese sentido, en algunas organizaciones que trabajan las cuestiones ambientales de forma más reactiva, esto significa un cambio importante en el paradigma, desde lo que se conoce como end of pipe o tecnologías de fin de proceso, a una gestión ambiental como la propuesta por ISO 14001. No alcanza con buscar soluciones para el tratamiento de las emisiones, no alcanza con pensar cómo tratamos los efluentes líquidos. También
y por sobre todas las cosas, hay que trabajar en prevenir, en reducir, en controlar estas emisiones del origen. Tal vez esto constituye uno de los desafíos más grandes para los profesionales técnicos, para los que toman las decisiones en las organizaciones y para las organizaciones en su conjunto que vienen trabajando en ISO 9001. Entonces, dicho esto, ¿cómo está estructurada ISO 14001? ¿Cómo son los requisitos de ISO 14001? En la placa vemos la estructura normativa de ISO 14001-2004 y podemos observar los elementos normativos en el ciclo de mejora continua, en el ciclo de PDCA. Para mencionar, es importante destacar que a diferencia de lo que ocurre con ISO 9001, las exclusiones no son aceptables en clases particulares. Es decir, que una organización que decide implementar y certificar ISO 14001 debe poder cumplir con todos y con cada uno de estos requisitos. Entonces, como vimos hace un ratito, ISO 14001 se estructura en función de este ciclo de PDCA. Por un lado, tenemos los requisitos generales, la política ambiental y todas las cláusulas relacionadas con la planificación. Luego tenemos las cláusulas relacionadas con el hacer, las cláusulas relacionadas con verificar y las cláusulas que tienen que ver con hacer, que es la revisión por la dirección. En el anexo A de ISO 9001-2008, ustedes pueden encontrar una tabla de correspondencia entre los requisitos de ISO 9001 y los requisitos de ISO 14001. Pero, seguramente algunos de ustedes que están familiarizados con los elementos de ISO 9001 habrán identificado ya muchos puntos en común, tal vez algunos que no lo son. Y ese es justamente el planteo para las organizaciones que ya tienen un sistema de gestión de la calidad funcionando. ¿Qué se puede aprovechar de lo que ya tenemos? ¿Cómo lo podemos adaptar? ¿Cuáles son las cuestiones en las que tenemos que trabajar? Es imposible en un webinar dar una respuesta general a estos interrogantes, que requieren un análisis muy detallado de cada situación. Pero sí podemos hacer en forma particular, es empezar revisando cuáles son los puntos comunes y cuáles son las diferencias en las estructuras de ambas normas. Y justamente estos puntos en común son los que en las organizaciones que tienen ISO 9001 son fácilmente trasladables, son fácilmente traspolables entre un sistema y el otro. Entonces, a ver si ustedes ya los descubrieron. ¿Cuáles son estos puntos en común? El primero de todos es el compromiso de la dirección. Sin duda, es el primer punto para destacar. Sí, en este sentido, no tenemos un compromiso de la dirección. Ustedes lo deben saber, todos los que tienen ISO 9001 implementado. Es muy difícil, por no decir imposible, que la organización pueda trasladar los conceptos de ISO 9001 a ISO 14001 y que pueda transitar por el camino de la implementación de ISO 14001. Otros puntos en común son política, la gestión de documentos, que los requisitos son idénticos en el control de documentos, en el control de los registros. Tenemos requisitos muy comunes en lo que hace responsabilidad y autoridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la función del representante para la dirección, la gestión de recursos humanos en cuanto a cuáles son las particularidades de qué es lo que una persona tiene que tener para la competencia, cómo planificar la capacitación, cómo buscar las necesidades de capacitación. Evidentemente, entre un sistema y otro, o entre los requisitos de ISO 9001 y de ISO 14001, encontramos particularidades que están relacionados con el objeto de cada una de estas dos normas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a competencia, el foco de recursos humanos será hacia cuestiones relacionadas con los aspectos e impactos ambientales de cada una de las funciones, y no abarca solamente a los empleados, sino a todos aquellos que realizan tareas para la organización o en su nombre. ISO 14001 enfatiza fuertemente los conceptos de concientización ambiental. Acciones correctivas y preventivas son puntos que de una norma y de la otra prácticamente son idénticos. Y en una organización que ya está trabajando con una cultura de lo que son acciones correctivas, de lo que son acciones preventivas, el poder trasladar ese conocimiento y esa cultura hacia ISO 14001 es muy simple.
auditoría interna es otro ejemplo similar. Los conceptos que plantea ISO 14001 en cuanto a los requisitos, de cómo debe ser una auditoría interna, de cómo debe planificarse, de cómo debe evaluarse, son muy similares a los que plantea ISO 9001. Revisión por la dirección. Por supuesto que acá tenemos que enfocar hacia lo que es ambiental. Las entradas están relacionadas con la parte ambiental, pero salida, las decisiones de la organización, las decisiones de la dirección en cuanto a cómo debe continuar el sentido de la organización a partir de lo que se está analizando, el requisito de ISO 9001 y de ISO 14001 es muy parecido. Por supuesto, como decía recién, la información de entrada no va a ser sobre quejas de clientes, será sobre quejas de la comunidad. Tendremos que evaluar auditoría interna, acciones correctivas, acciones preventivas, en forma análoga que para ISO 9001. Y por supuesto, el otro punto en común es que las dos normas enfocan fuertemente hacia la mejora continua. El mensaje que queremos transmitir con esto de listar estos temas comunes es que seguramente estos puntos, las organizaciones que ya tienen ISO 9001 pueden aprovechar los procedimientos, la documentación, los registros y adaptarlos, así como también pueden aprovechar las competencias que en una organización existe al desarrollo de estos procedimientos. Eso quiere decir que si una organización ya tiene experiencia en estos temas, faltaría sumar el enfoque ambiental. Tratamiento de estas cuestiones desde el punto de vista ambiental, con anteojos verdes, con casco verde. Ya hay mucho camino ganado. Y por lo tanto, en general, debería ser más fácil para una organización que ya tiene ISO 9001 poder ampliar y abarcar los requisitos de ISO 14001. Bien, nosotros cuando mostramos la placa en donde se veían los requisitos, ustedes identificaban puntos en común y otros que no lo son. Hablemos entonces de cuáles son los temas particulares de ISO 14001. Y seguir analizando estas ideas, tenemos que destacar que uno de los puntos particulares es la gestión de los aspectos y de los impactos ambientales, de que hace a la identificación de cómo puede afectar al ambiente las actividades, los servicios y los productos de una organización, la evaluación de estos aspectos y de estos impactos ambientales y el control de estos aspectos ambientales y de sus potenciales impactos a través de controles operacionales, a través de definición de objetivos, metas y programas de gestión ambiental, y tratamiento de estos controles operacionales que implica la definición de parámetros de operaciones con posible impacto ambiental. Otros puntos importantes para considerar como un tema particular de ISO 14001 es el énfasis que la norma hace en relación al tratamiento de requisitos legales ambientales y otros. En este caso, el requisito normativo es que haya una sistemática para la identificación y para la evaluación de cómo es que la organización está pudiendo cumplir con los requisitos legales que le son aplicables desde el punto de vista ambiental. A los controles operacionales, que por supuesto tienen que estar orientados hacia la parte ambiental. Y otro de los elementos que tal vez vale la pena destacar es la preparación y la respuesta hacia las emergencias ambientales. En este sentido, la norma exige que se identifiquen los posibles escenarios, que se pueden tomar las medidas para prevenir que estas situaciones ocurran, previsto cómo se va a actuar si es que ocurren, trabajar en simulacros, en prácticas asociadas a cómo hacer para prevenir, para corregir. Y tal vez lo más complejo de internalizar en las organizaciones que vienen trabajando en gestión de la calidad es la mirada ambiental, el enfoque ambiental en cuestiones comunes. Incluye la perspectiva ambiental para definir cuestiones relacionadas con la estrategia de la organización y con el día a día. Es como encontrar cuestiones de fondo asociadas con no conformidades, incluso a veces de peso en las auditorías por este tema. O sea, organizaciones que ya vienen acostumbradas a trabajar en ISO 9001, que pueden acomodar sus procedimientos, que pueden acomodar la documentación, pero que en las decisiones no miran las cosas desde una perspectiva ambiental, y tal vez ese es uno de los desafíos y es una de las cuestiones en las que nosotros en este webinar queremos puntualizar hace a la diferencia en cuanto a la gestión ambiental profunda.
Por ejemplo, si se decide hacer una modificación edilicia o productiva, por menor que ésta sea, y no se considera el impacto potencial o real sobre el ambiente, por ejemplo, en la selección de materiales, en el consumo de recursos en la operación, agua, energía, materias primas. La visión del sistema de gestión ambiental implica evaluar estas cuestiones durante la etapa de la decisión, como parte del proceso de decisión, para poder rechazar una idea, para poder mejorar una idea, para poder adaptarla, no solo en función de los resultados productivos, sino también considerando los resultados ambientales, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, solo para ilustrar lo que estoy intentando explicar, un caso muy habitual y simple que encontramos en las auditorías de organizaciones que vienen trabajando en 9001 y que implementan ISO 14001 es una ampliación o una remodelación que no consideró el consumo de agua, que no considera el tipo de materiales, que no toma en cuenta si hay algún requisito legal, por ejemplo un permiso de vuelco, que tiene que haber considerado al momento de la decisión. Entonces, para terminar de explicar este tema de las particularidades de ISO 14001, el énfasis es que tal vez la particularidad de los sistemas de gestión ambiental implica que exista un enfoque ambiental en la toma de decisiones. Y es interesante destacar, porque hablamos de las diferencias, hablamos de las particularidades, hablamos de los puntos en común, es interesante destacar que existe también una capacidad de simbiosis, y simbiosis es un término que usa la biología, ya que estamos en una onda verde hoy, para referirse a formas de interacción entre individuos. O sea, se define como simbiosis una relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies, en las que ambos benefician de esta relación. Así, en paralelo con lo que es un sistema de gestión, encontramos situaciones en las que el poder implementar un sistema de gestión ambiental beneficia a un sistema de gestión de la calidad, y la implementación de un sistema de gestión ambiental en una organización que ya tiene ISO 9001, o sea, un sistema de gestión de calidad, se ve beneficiado el sistema de gestión ambiental. Demos algunos ejemplos. Si partimos de un sistema de gestión de la calidad implementado, es común encontrar que el sistema de gestión ambiental se ve beneficiado, por decirlo de alguna forma, de la existencia de la cultura de la calidad, el manejo y la noción de la gestión aplicada a la calidad, la documentación, los datos, el poder analizar estos datos y evidencias objetivas para la toma de decisiones, la visión al proceso, el concepto de monitoreo, de toma de datos, la gestión de instrumentos es otro de los ejemplos muy interesantes en los cuales una organización que ya tiene ISO 9001 no tiene que hacer muchas diferencias en la implementación de ISO 14001. Los dispositivos de seguimiento y medición, la existencia de planes de calibración. Es más, ISO 9001 tiene requisitos más detallados en este punto en particular que ISO 14001. Otro ejemplo interesante es la gestión de compras. El manejo de proveedores es muy fácilmente traspolable a la gestión ambiental. Y este es un tema en el que ISO 9001 también tiene más detalle en el requisito de ISO 14001. Otro ejemplo interesantísimo es el tratamiento que las organizaciones que tienen sistemas de gestión de calidad funcionando tienen sobre el proceso de diseño, por nombrar algunos ejemplos de situaciones más comunes. Pero la otra cara también es verdad. El sistema de gestión de calidad se beneficia del sistema de gestión ambiental. El obtener una cultura ambiental, el tener una visión al ciclo de mejora continua y no solamente al proceso, en el tratamiento más formal de las comunicaciones externas, en la planificación de los objetivos. En este sentido, la planificación que pide ISO 14001 para la concreción de objetivos y metas puede a su vez mejorar la forma en la que se trabaja para alcanzar los objetivos asociados a la calidad. Lo mismo ocurre con el enfoque que ISO 14001 le da al tratamiento de la gestión de requisitos legales. Es muy común encontrar una mejora del tratamiento de requisitos legales asociados a productos en organizaciones que están implementando ISO 14001, porque el tratamiento y el requisito de 14001 en este punto en particular es más detallado. Lo mismo ocurre con lo que tienen que ver con el enfoque hacia prevención y respuesta de emergencias, el incluir emergencias o escenarios asociados a producto y no a la parte ambiental, también es un beneficio que el sistema de
gestión ambiental le trae al sistema de gestión de la calidad, solo por mencionar algunos ejemplos. Bien. Ahora hemos estado analizando los requisitos y beneficios de la gestión de ISO 14001 para organizaciones que ya tienen implementado ISO 9001. Pero ¿cómo llevar esto a la práctica? Ajustar los requisitos comunes, los diferenciales, a situaciones reales de cada una de las organizaciones. ¿Por dónde empezar? Y frente acá no hay una respuesta. Vamos a charlar de esto en un segundo y Melissa nos va a hacer algunos comentarios y yo voy a tomar un vasito de agua. Mientras tanto, les informamos cuáles son algunos de los cursos que estaremos brindando próximamente en Buenos Aires. 14 y 15 de mayo, interpretación de ISO 50001-2011. 16 al 18 de mayo, auditor interno de sistemas integrados. 1 de junio, interpretación de ISO 9001-2008. 4 de junio, interpretación de ISO 14001-2004. 7 y 8 de junio, auditor interno de ISO 14001-2004. Y 7 de junio, gestión de aspectos ambientales. Muy bien, entonces, ¿cómo es el camino? ¿Dónde empezar? Era nuestra pregunta antes del vaso de agua. El primero de los puntos, que lo dijimos antes, es sin duda el compromiso de la organización en general y fundamentalmente el de la dirección. La primera parte del camino en una organización que decide empezar a caminar la implementación y la posterior certificación de ISO 14001 es justamente la toma de decisión, el compromiso de la organización para empezar a caminar ese camino. Y el segundo gran tema es sin duda la planificación. Importantísima la planificación, porque nosotros como auditores no creemos en recetas. La experiencia nos demuestra una y otra vez que estrategias y procedimientos muy exitosos en una organización, en un determinado momento en esa organización muy exitosos, pueden fracasar exitosamente en otras, o en esa misma organización en otro momento. No hay recetas. Por eso es fundamental, y destacamos en este sentido, que en el camino de la implementación, y sobre todo en organizaciones que ya tienen implementados otros sistemas de gestión, porque nosotros en este webinar estamos hablando de ISO 9001, pero tal vez el camino es desde la OSAS 18001 o de otro sistema de gestión, de un sistema de buenas prácticas de manufactura. Justamente decíamos, en estos casos donde ya hay cuestiones implementadas, seguramente va a haber procedimientos, procesos, actividades que pueden ser aprovechados. Lo fundamental es poder arrancar por un buen análisis inicial, poder entender de dónde partimos, cuáles son las brechas, cuáles son los requisitos que tenemos que poder cumplir y qué es lo que hoy tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Identificar cuáles son los procedimientos y los procesos que necesitan ser adaptados, cuáles los que tienen que ser pensados, cuáles son los que podemos dejar casi como están. Hay que hacer foco en los requisitos legales de ISO 14001, los requisitos legales ambientales aplicables, desde el punto de vista de la nación, desde el punto de vista provincial, desde el punto de vista municipal, entender cuáles son los temas normativos que la organización al momento cero, al momento de la decisión, todavía no tiene bien pensados. Y por supuesto, la posibilidad en este análisis inicial de identificar las sinergias, poder entender de lo que ya tenemos, nuestro sistema de gestión de la calidad, qué es lo mejor, qué es lo que nosotros necesitamos contagiar al sistema de gestión ambiental, qué es lo que podemos modificar y qué podemos aprovechar mientras estamos implementando la gestión ambiental para mejorar la gestión de la calidad, porque eso es algo fundamental para organizaciones que ya tienen ISO 9001. Poder hacer una buena planificación, un buen diagnóstico, en muchas organizaciones revela que existe una brecha en el cumplimiento de requisitos legales. Esto es muy común que sea una fuente de acción importante en el proceso de implementación de ISO 14001. Pero si miramos estrictamente, en realidad, esto no puede ser considerado una inversión en la implementación de ISO 14001. Esto debe ser interpretado como una condición de operación de la organización. La situación de pensar que la plata invertida en adaptar o ajustar cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de requisitos legales
se puede atribuir a la implementación de ISO 14001 es fuente de confusión y discusión, y es un argumento en contra de la implementación de sistemas de gestión del ambiental, cuando en realidad debe ser un argumento a favor, o sea, cuando en realidad debería ser el piso de partida, el nivel para construir la gestión. Estrictamente lo que estoy intentando decir es que no puede ser considerada la inversión en el ajuste de requisitos legales como un tema asociado a la implementación de ISO 14001. Pero sí es muy importante pensar si existen algunas otras cuestiones que tienen que ver con esa brecha y poder planificarlos, poder previsionarlos, cuáles son los recursos técnicos que vamos a necesitar, cuáles son los recursos operativos, los recursos humanos, porque muchas veces hay que desarrollar competencias en el manejo de gestión ambiental que en las organizaciones que vienen trabajando con ISO 9001 no están desarrolladas. También recursos económicos, poder prever tiempos y actividades armando un plan lógico y secuencial, diciendo, bueno, esto ya lo tenemos, esto necesitamos hacerlo, no son todos los individuos iguales, no son todas las organizaciones iguales, y no todos los caminos pueden ni deben ser iguales. En el tema de implementar un sistema de gestión en una organización que ya tiene un sistema de gestión operando, hay que considerar cuestiones culturales de cada organización, y esto debe ser tomado en cuenta a la hora de decidir cómo es el mejor camino para esa organización en ese momento. Es interesante poder pensar que siempre en este tipo de situaciones hay miedo al cambio. O sea, algunas de las cuestiones que nosotros escuchamos en auditorías iniciales en ISO 14001 es que la gente nos comenta cómo fue el proceso de implementación y nos cuenta cuáles fueron las primeras barreras que hubo que derribar para empezar a caminar ISO 14001. Existen muchos temas en común que en este sentido hemos observado. La resistencia al cambio con todo lo que implica, ¿para qué necesitamos ISO 14001? Bueno, algunas de las cuestiones que estuvimos ya conversando. Por este tema es muy importante, y esto es lo que hemos encontrado en organizaciones que lo han hecho en forma más exitosa, es poder involucrar a la organización, comunicar los avances, aprender de lo que se hizo bien en el proceso de implementación de ISO 9001 para poder volver a repetirlo, rectificar lo que no salió tan bien en el momento de la implementación y en el momento del mantenimiento del sistema de gestión, poder identificar cuáles son los temas en los que es necesario trabajar en la etapa de implementación, cuáles son los que hay que criticar, utilizando, como decíamos antes, la oportunidad de implementar para mejorar procesos, para rediseñar, para optimizar. Y surge siempre esta pregunta: ¿integrar o no integrar? Y la decisión de integrar o no integrar los sistemas de gestión en realidad debe ser tomada considerando la organización y el momento. En general, a largo plazo, nuestra primera aproximación como autores suele ser que la integración de sistemas de gestión es más eficiente. Pero no necesariamente esto es así en el momento cero. Hay organizaciones que prefieren hacerlo en forma más progresiva. Puede haber diferentes niveles de integración que funcionan muy bien. El desafío de las organizaciones para poder tener ambos sistemas o uno integrado que trabaje en forma equilibrada. Es común ver que en algunas organizaciones existe un sistema principal y otro de relleno. A veces pasa que nos encontramos con un sistema ISO 9001 con pinceladas de 14001. El otro desafío contrario es no perder el foco en la gestión de la calidad cuando se está implementando ISO 14001. Por eso, como decía antes, es muy importante poder tener una actitud crítica durante el proceso de implementación y luego, con los sistemas implementados, revisar los indicadores, hacer auditorías internas profundas, hacer visiones que sobre todo se puedan tomar estas decisiones, ¿no? La implementación de ISO 14001 no tiene que ser mirada como solamente una adecuación de la documentación. Como dijimos antes, necesitamos un cambio cultural en la organización, que esto es lo más difícil de lograr. El equilibrio entre la mirada solamente puesta en producción, que es lo que sucede en general, y en el producto, que es lo que sucede en la gestión de la calidad, en el foco en el cliente, para tomar decisiones estratégicas, y para también involucrar la visión ambiental. Entonces, lo estratégico y desde lo cotidiano, la optimización en la utilización de recursos. El camino desde ISO 9001 hacia ISO 14001 tiene que poder considerar
qué es lo que hay, cómo aprovechar lo que ya tenemos. Muchos de los procedimientos pueden ser utilizados, mejorados, rediseñados, optimizados. Hay organizaciones que involucran en los procedimientos que ya tienen instalados para ISO 9001, por ejemplo, en los productivos, algunas cuestiones ambientales en el mismo procedimiento o en el mismo instructivo. Otras organizaciones prefieren hacer instructivos paralelos, establecer procedimientos paralelos. Como decíamos antes, no hay una única manera. Ambas maneras pueden ser muy exitosas y conviene incluso a veces ir probando y ver cómo va. El camino, lo complejo y tal vez lo más desafiante para organizaciones que tienen ISO 9001 es trabajar en generar y en mantener la conciencia ambiental. Y en este sentido, la organización en general se beneficia, ¿no? Como hemos estado conversando, si el tema de gestión ambiental está bien diseñado, implementado y mantenido, la organización se beneficia, o sea, se beneficia de tener un sistema de gestión, de tener ambos sistemas, el de la calidad, el ambiental, en forma separada o en forma integrada. Asimismo, y si pensamos en la sustentabilidad ambiental a nivel intergeneracional, o sea, de generación que no comprometa las necesidades de las futuras generaciones, o a nivel intrageneracional, o sea que una porción de la sociedad, por ejemplo, una organización, no cometa a otras partes de la sociedad. O si lo pensamos interregional, que una región no impacte negativamente sobre otras, no es solamente una organización que se beneficia, sino en general la sociedad, ¿no? Los miembros de la organización en su particular, el entorno, la cadena de suministro, la comunidad y la sociedad en general. Y es un poco lo que queríamos compartir con ustedes. El camino de implementación de ISO 14001 suele ser muy rico, hay muchas cuestiones que en ISO 9001 se ven beneficiadas. Así que eso era un poco lo que queríamos transmitirles hoy. Esperamos que les haya parecido interesante, que les haya resultado útil. Tenemos muchas preguntas para contestar. Acá están acercando un montón de preguntas. Vamos a empezar por algunas. Primero les dejo con Melissa un segundito, voy a leer. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, algunas informaciones adicionales. El certificado de participación será enviado por mail a todos los registrados en el webinar. En caso de participantes que hayan presenciado el webinar pero sin loguearse, pedimos que por favor nos informen por mail, nombre completo, empresa, para que podamos emitir el certificado. El mail para envío de los datos es eventos@dnb.com. En caso de que su pregunta no sea respondida, las respuestas serán enviadas por mail. Bueno. Tenemos una pregunta muy interesante de Héctor, a quien le agradecemos. Pregunta si es posible tener políticas separadas o si necesariamente tienen que ser integradas. Si no integra los sistemas, ¿puedo tener dos políticas por separado? La respuesta es que sí. Existen todos los modelos. Existen dos políticas, existe una política integrada, existen sistemas integrados con políticas separadas, sistemas separados con políticas integradas. Cada organización tiene que encontrar cuál es la forma de resolverlo mejor. Desde el punto de vista de la auditoría, todas son aceptables. Después tenemos otra pregunta en la que nos están preguntando si existen otras normas. Dice, ¿existen normas para la certificación integrada? La respuesta es que no. Sí, la respuesta es que sí, pero de la organización ISO. ISO no tiene en este momento una norma que integre la gestión de la calidad con la gestión ambiental. Sí hay una norma que es la PAS 99 del 2006, que es una especificación de la BSI, que tiene una estructura normativa basada en los principios de mejora continua que contempla la gestión de la calidad integrada con la gestión ambiental. Y también para mencionar respecto de esto de la certificación integrada, la organización ISO tiene una guía, que es la guía 83, que es una guía muy nueva, septiembre del 2011, si no estoy equivocada, en la que estructura como que hace una estructura de alto nivel para todas las normas que en el futuro la organización ISO saque, y esta es como una estructura común. Entonces va a ser más fácil buscar puntos en común entre las estructuras normativas.
Tenemos otra pregunta más en relación con si el alcance de la certificación 9001 que ya tenemos puede ser el mismo que para la certificación de ISO 14001. Y la respuesta a esa pregunta es depende. Para gestión de la calidad es posible certificar, como ustedes saben, un proceso determinado dentro de un marco de un sitio, por ejemplo. O sea, uno podría eventualmente certificar una línea de producción dentro de un conjunto de líneas. Desde el punto de vista ambiental, esto es muchísimo más complejo, porque los límites ambientales no son tan precisos, ¿no?, en un proceso industrial. Se comparten insumos, se comparte energía, se comparte materia prima o se generan residuos que después se manejan en una forma común. Por lo general se dice que ISO 14001 es una norma de sitio y entonces en este sentido la certificación tiene que abarcar a todos los procesos de un determinado sitio. Parece interesante enumerar que desde ese punto de vista no necesariamente los procesos que para la ISO 9001, o sea, para la gestión de calidad son los más importantes en ISO 14001. Sí puede pasar que si el alcance de ISO 9001 está bien redactado en el sentido de que es abarcativo al sitio, puede ser el mismo que el que se utiliza para ISO 14001 y eso también es bastante común. A ver, tenemos también acá otra pregunta que dice ¿cuál sería el curso que puedo hacer si estoy capacitada en gestión de la calidad? Y bueno, tenemos un curso muy nuevo que recién Melissa les estaba mencionando, el curso de gestión de aspectos ambientales, fecha, pero no, acá está anotada, el 7 de junio, tal vez sea una buena aproximación para gente que está empezando a transitar el pasaje de la 9001 a la 14001. Después tenemos el curso que ya es muy tradicional, el de interpretación de la norma, el de ISO 14001, que tiene fecha para el 4 de junio en Buenos Aires. Tengo otra pregunta más acá. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de un sistema de gestión que una organización debe haber cumplido para la primera auditoría de 14001? Nosotros en DNB a estas auditorías de certificación, las primeras auditorías, las llamamos de fase 1, y en DNB a esas auditorías de fase 1 les decimos DI, tal vez para que les suene a los que ya vienen certificados. Para esa auditoría de DI, lo que nosotros en ISO 14001 tenemos que tener, por un lado, es la documentación y los registros que exigen normas. Que en el caso de ISO 14001, los que son documentados, obligatoriamente documentados, son los que están relacionados con el control operacional. Pero después existen otros procedimientos que, si bien hay una exigencia puntual de la norma en que estén documentados, tienen que estar bien implementados. Identificación de aspectos ambientales, la evaluación de aspectos ambientales, los requisitos legales. Los requisitos legales tienen que estar cumplidos en el momento de solicitar una primera auditoría, los permisos, las licencias. No me quiero olvidar de nada. ¿Qué más? A ver. Tiene que tener un primer ciclo de auditoría completo, un primer ciclo de auditorías internas completo. La revisión por la dirección tiene que estar terminada, las acciones tienen que estar en proceso. Al menos, no sé, un sistema operando 3 meses sería como lo ideal en un sistema de gestión ambiental. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Acá hay una pregunta sobre indicadores ambientales. Hay una norma muy interesante para indicadores ambientales que es la ISO 14031. Es una norma en la que pueden encontrar mucha información sobre indicadores ambientales. Esto por ahí es una buena respuesta para el que nos estaba preguntando sobre indicadores ambientales más específicos. Y en ese sentido, también muy interesante es consultar ISO 14004, en forma análoga a la ISO 9002, o sea, es la análoga a la 9002 para el sistema de 14000, presenta más detalles en cuanto a complementar ISO 14001. Y pues acá tengo otra pregunta en la que haces, la norma ISO 14001 considera dentro de su esencia la responsabilidad social empresaria. ¿Algún punto de norma se focaliza en RCE? Es una pregunta difícil en el sentido que estructuralmente, si bien tienen puntos de contacto, existen normas más específicas para responsabilidad social.
La 14.001 en algún punto, como tiene que ver con sustentabilidad, y eso era el mensaje que estábamos intentando transmitirles en este sentido cuando hablamos de que nos beneficiamos todos, tiene que ver con sustentabilidad, pero no es el foco fundamental de la ISO 14001. Creo que hemos podido contestar muchas de las preguntas. Tenemos acá otra pregunta más que tiene que ver con los tiempos. Y bueno, esa es una pregunta muy difícil para contestar. Como dijimos varias veces, el tiempo que cada organización necesita para poder implementar un sistema de gestión tiene mucho que ver con desde dónde sale. Y por eso voy a recalcar, es muy importante poder hacer un buen diagnóstico, el poder plantear un buen análisis inicial. Incluso ISO 14001 lo propone en su primera parte, el hacer un análisis inicial como parte del proceso de implementación. A ver si tengo alguna otra pregunta más. Creo que no, acá hay otra pregunta. Tiene que ver con, a ver, un segundito, tiene que ver con la pérdida de foco en ISO 9001. Dice que cuando se implementa, es muy difícil también, me hacen preguntas muy difíciles hoy. No sabría poder darles una respuesta. El desafío, como decíamos antes, es poder tener un buen monitoreo sobre los indicadores, o sea, no parar el foco en la gestión de la calidad mientras se está haciendo el proceso de implementación, y aprovechar ese proceso de implementación para poder revisar lo que la gestión de calidad puede hacer mejorable, puede ser modificado. A ver si tenemos una pregunta más. Acá habla de los requisitos legales, si se puede certificar ISO 14001 con algún incumplimiento de requisito legal. Nosotros lo que tenemos como norma es que, como ISO 14001 parte desde el cumplimiento de los requisitos legales, entendemos que hay situaciones que no son incumplimientos sino acuerdos con la autoridad. Por ejemplo, un proceso de remediación en curso. Si existe un proceso de remediación en curso con un plan de trabajo aprobado por la autoridad, esto no debería ser motivo para no certificar. O sea, una organización que tiene un acuerdo hecho con la autoridad y que está trabajando en un plan, perfectamente puede certificar ISO 14001. ¿Qué otra cosa más? En la ISO 14001 todo incumplimiento de requisito legal es necesariamente una no conformidad. Esto está muy relacionado con lo que estábamos diciendo recién. Primera respuesta, si todo incumplimiento de requisito legal es necesariamente una no conformidad. Si hay un incumplimiento de un requisito legal, sí es una no conformidad. La excepción de alguna forma sería que sea un incumplimiento real, sino que, por ejemplo, sea una situación en la cual una organización ya ha presentado por ejemplo, sus trámites para certificados de aptitud ambiental, por dar un ejemplo, y se encuentra en trámite. Eso o sea, no debe ser considerado como un incumplimiento, aunque en realidad la organización no tiene el certificado vigente, ya lo ha presentado y es la autoridad la que tiene que otorgarlo. Tenemos muchos de esos ejemplos. Lo que nosotros exigimos como ente certificador es evidencia de que la organización ha hecho todo lo que estaba a su alcance para poder tener ese cumplimiento de requisitos legales hechos. Tenemos otra pregunta más. ¿Se puede incluir un ítem de ISO 14001 dentro de la revisión de la dirección de ISO 9001? No sé si estoy entendiendo bien esta pregunta de Héctor. Si están en un proceso de implementación, tal vez puede ser paulatina la integración en la revisión por la dirección. Tal vez esto es lo que me están preguntando. A medida que va transcurriendo el tiempo pueden ir agregando otros elementos de revisión por la dirección. Creo que esta es la pregunta. Bueno, tenemos otras preguntas que me parece que vamos a tener que ir contestando en forma privada cuando termine el webinar. Son muchas las preguntas que estamos recibiendo. Les agradecemos muchísimo a todos por la paciencia, por haber estado ahí escuchándonos. Espero que, como decíamos antes, les haya resultado interesante y útil.
Si hay alguna pregunta que no ha sido contestada, nos comprometemos a contestarla en forma privada y mandándole un mail a quien la haya efectuado, y volverles a agradecer entonces por su tiempo y su paciencia en este webinar.